La Casa del Venezolano es un proyecto que ya tiene un poco más de un año que estamos realizando en la isla de Aruba y por supuesto lo hemos conseguido un proyecto gracias a la Fundación Panamericana para el Desarrollo, que es quien distribuye los fondos con los cuales nosotros hemos dado inicio a este maravilloso proyecto. Y en realidad vienen los fondos directamente del Estado norteamericano, del Departamento de Estado. La Casa del Venezolano tenemos dos en el Caribe. Uno en Aruba, y ahí tenemos otra en Curazao que maneja Benex, una fundación que está establecida de venezolanos en Curazao. Y nosotros somos una fundación de venezolanos arubianos establecida acá en la isla. La idea del proyecto es muy clara, ¿no? Es la de ayudar a los más vulnerables, a los migrantes, esa gente que aparte de haber pasado una cantidad de situaciones difíciles para poder llegar a cualquier sitio, no sencillamente a Aruba, a cualquier parte del mundo donde han llegado, han pasado las vicisitudes y llegar a un sitio y también son en alguna forma, en algunas partes del mundo maltratados. Gracias a Dios Aruba se respetan los derechos humanos y nosotros pues estamos acá para soportar, para ayudar, para socorrer en lo que nosotros podamos. Nosotros tenemos, primeramente atendemos a los niños, tenemos un promedio de 60 y tantos niños, los cuales vienen a las tareas dirigidas. En la tarde ustedes han podido ver en las imágenes donde todos estos niños que vienen no solamente de Venezuela, también tenemos arubianos, colombianos, dominicanos, peruanos, haitianos, y para ellos se les da la tarea dirigida con todo el cariño, el aprecio, el amor de gente profesional, gente seria, muy seria. También tenemos cursos de inglés, de papiamento y pues es una fortuna poder ayudar a tantos migrantes a querer. El deseo más grande es integrarse. La idea realmente es seguir colaborando con estos migrantes, esta gente que ha llegado con tanta necesidad, porque la verdad que cuando uno observa a la gente que uno lo ve en la calle, uno dirá, caramba, estos migrantes, ¿qué es esto? Pero cuando uno estudia, como se tiene que estudiar acá, pues, gracias al departamento social, cómo llegaron, cuánta situación nefasta, dura, han pasado para poder llegar acá, eso nos toca la fibra del corazón, la fibra humana, no nos importa dónde hayan nacido, quiénes son, sencillamente hay que ayudarlos. Y esa es la idea, concretar para el 2023 que esta ayuda sea mucho mayor aún que la que estamos recibiendo para darle a ellos, que ya es bastante, porque aquí tenemos como les dije, 60 y tantos niños que tienen la tarea dirigida, pero también hay que darle de beber, de comer. Ellos se sienten en la Casa del Venezolano, se sienten en casa, se sienten apreciados, respetados, queridos. Y esa es la idea, que la gente que venga acá en busca de un tipo de ayuda o un tipo de orientación, se sienta seguro, en primer lugar, sienta que se les es escuchado, se es atendido, respetado y bien orientado. Hemos tenido oídos, por fortuna, hemos tenido oídos, nos han escuchado, están conscientes y de eso pues queremos creer que sí están conscientes de la situación, porque siempre en el momento que se le ha acudido por una u otra circunstancia, no son grandes problemas los cuales nosotros topamos o pedimos hablar con el gobierno, porque estamos muy conscientes que el gobierno o cualquier gobierno que esté montado allí en una posición de gobernar las tiene difícil. Nosotros no venimos a buscar problemas con ellos, que venimos a hacer solución. Y por eso cuando decimos, mire señores, necesitamos esto, aquello, lo otro, siempre tenemos un oído. Y eso por lo menos nos da la posibilidad de decir, están pendientes, nos están escuchando. Y quizás en un futuro se haga realidad todos estos pedidos, lo cual no lo dudo, la verdad no lo dudo, esperemos que sea así.